mucho gusto, periodista de Reporte 100 allá en Coahuila y pues un gran periodista en ese estado para entender lo que está ocurriendo, mi estimadísimo, con esta detención del exgobernador de Coahuila que pocos conocemos. ¿Y quién es? ¿Y quién mejor que tú para que nos digas que lo conoces bien? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Pues como te decía ayer, algunos exgobernadores entran y otros salen. Exactamente. Y en este caso Sonora salió, que no sé si qué le podemos decir, favorecida o perjudicada. No, en este caso Jorge Torres es un exgobernador, vamos, que no es tan conocido como otros porque lo fue interino durante nada más 11 meses en 2011. Recordarás que cuando Humberto Moreira pide licencia a la gubernatura de Coahuila para irse como presidente del PRI en enero de 2011, Jorge Torres, quien era su secretario de Desarrollo Social, entra como interino para cubrir el resto del periodo hasta noviembre de 2011, en parte también porque querían evitar que se viera como que Humberto Moreira era el que estaba destapando y entregándole la gubernatura a su hermano Rubén. Entonces digamos que tienen como una especie de intermedio, ¿no? Y es Jorge Torres, quien es una persona que trabajó muy de cerca con Humberto Moreira durante varios años, y que por lo mismo es visto como una de las piezas claves para entender todo lo que es el entramado de irregularidades financieras, de malos manejos o de presuntos desvíos financieros en el sexenio de Humberto Moreira. Jorge Torres se le considera un personaje clave porque está muy vinculado a todos los esquemas de movimientos de dinero de Coahuila hacia Estados Unidos y luego a otras cuentas en paraísos fiscales. De hecho, la acusación que se le está fincando por parte del gobierno de Estados Unidos es que Jorge Torres, junto con Javier Villarreal, quien fue también tesorero de Coahuila, movieron dinero de Coahuila a una cuenta en el paraíso fiscal de las Bahamas a través de un banco en Estados Unidos, y que ese dinero era proveniente ya sea de desvío de recursos o de sobornos que habían recibido como funcionarios del gobierno de Coahuila, pero en el momento en el que ese dinero toca una cuenta en Estados Unidos, pues para Estados Unidos se convierte en lavado de dinero, y es ahí en donde están fincando esta acusación por presunto lavado de dinero por más de $2 billones. $2 millones, pero él directamente involucrado. Él directamente involucrado porque él es titular de una de las cuentas en donde se estaba moviendo este dinero. Ay, ay, ay. Javier Villarreal, quien ya fue, que se entregó y se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, quien fue primero subordinado de Jorge Torres en la Secretaría de Finanzas de Coahuila, en el gobierno de Moreira, y después ya él mismo secretario de Finanzas, él sucede a Jorge Torres en ese cargo. Está acusado precisamente de lo mismo, de haber sacado dinero de Coahuila y haberlo lavado en cuentas de Estados Unidos. En este caso particular, el gobierno de Estados Unidos está alegando que este movimiento de dinero de $2 y pico millones lo hicieron Jorge Torres y Javier Villarreal. No lo dice el gobierno de Estados Unidos, pero la sospecha, digamos, subyacente es que lo hicieron a nombre de Humberto Moreira también. Entonces, también se ve esto como un escalón más en la construcción de una eventual acusación en contra de Humberto Moreira. ¿Cuánto duró él? Fue como interinato. ¿Cuánto tiempo exactamente, por ejemplo, para entender? 11 meses. Él entró a principios de enero, de la primera semana de enero de 2011, y salió el 30 de noviembre de 2011 cuando le entrega la gubernatura a Rubén Moreira. Fue una gubernatura olvidable en términos de lo que hizo él como gobernador, porque parece que el veredicto es que no hizo nada. Pero digamos que de memorable por lo que pasó cuando él era gobernador. Cuando él era gobernador es precisamente que se destapa la megadeuda, que el gobierno ya tiene que admitir que Humberto Moreira había pedido más de 30 mil millones de pesos en créditos y algunos de manera irregular, y entonces tienen que reestructurarla. Es en ese gobierno en que se detiene a Javier Villarreal, quien había sido el secretario de Finanzas,
y considerado el principal artífice, y luego se le libera. Y es en ese gobierno también, es un tema que no tiene que ver con los manejos financieros, pero es un tema de los más importantes en la historia reciente del Estado. Es cuando Jorge Torres era gobernador que ocurre la llamada masacre de Allende, que los Zetas perpetran en el norte del estado de Coahuila, sin que eso ameritara ningún tipo de reacción o pronunciamiento o acción por parte de Jorge Torres cuando era gobernador. Era un simple encargado del changarro, pues. Totalmente, y más con el tiempo o con ese periodo tan efímero, me queda claro. Antes, ¿él qué era? Antes de ser, Antes de gobernador. ser gobernador, él había sido, en el sexenio de Humberto Moreira, fue primero secretario de Finanzas, después alcalde de Saltillo y después secretario de Desarrollo Social. Entonces, digamos que estaba en los primeros planos del gobierno de Moreira. Bien, y cercanísimo entonces, por lo que veo. Cercano, de hecho antes cuando Moreira había sido alcalde de Saltillo, Jorge Torres también había sido funcionario en su administración, había sido contralor, y creo que tesorero también en otras administraciones. Él había tenido una carrera en servicio público en diversos puestos, a pesar de que él venía de uno de las familias de uno de los principales grupos empresariales de Saltillo, del Grupo Industrial Saltillo. Uh-huh. Que es un conglomerado de empresas muy fuerte en la capital del estado, pero él tenía más una carrera que la había hecho entre la empresa y el servicio público. Ándale, mira el final, Javier, y en medio de todo esto, ¿dónde está Humberto, por ejemplo? Pues muy buena pregunta, porque no es lo que no se sabe. Es decir, lo curioso de todo esto, Luis, es que Jorge Torres, al igual que Humberto Moreira, no tiene ningún expediente abierto en México, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera porque en Estados Unidos se le ha señalado como alguien que recibió sobornos de parte de empresarios o de otro tipo para influir en el tiempo en que era funcionario público. Aquí en México nunca se le investigó por eso, y es lo mismo caso que ocurre con Humberto Moreira, que en México tampoco está siendo investigado, aunque sí hay indicios de que el gobierno de Estados Unidos estaría por lo menos investigándolo en el mismo tenor de las acusaciones contra Jorge Torres, es decir, por irregularidades financieras, por lavado de dinero o por operaciones fraudulentas. Humberto Moreira, hasta donde se sabe, está en México, no se sabe específicamente dónde vive, pero bueno, pues hasta ahorita ha gozado de total libertad. Lo que veo ya, entonces Humberto Moreira no se le ha tocado nada, pese que como dices, exacto, no me acordaba el contexto, para entender el entramado financiero, cuando estalló el escándalo de la deuda, ¿recuerdas? El estado más endeudado que fue Coahuila, y estaba ahí entonces ya también el exgobernador, y pues no hay nada todavía de eso al respecto, ¿o, Javier? No, nada, absolutamente nada. ¿Cómo cayó en Coahuila esta noticia? No, bueno, pues obviamente con mucha sorpresa. Digo, el mismo gobierno del estado de Coahuila sacó después un comunicado diciendo que ellos no habían tenido nada que ver porque no se les había pedido ningún tipo de colaboración o apoyo. Jorge Torres fue detenido en Puerto Vallarta, no se sabe qué estaba haciendo ahí, si ahí vivía o ahí estaba de vacaciones. Sí se sabe que el año pasado había tenido problemas de salud, particularmente problemas cardíacos, entonces no sería extraño entonces encontrarlo en un lugar, digamos, a nivel del mar. Y de hecho el año pasado que tuvo un ingreso al hospital fue que se supo y que de alguna manera se reactivó todo este caso. Durante la orden de aprehensión contra Jorge Torres data de diciembre o noviembre de 2013. O sea, tenía 5 años técnicamente prófugo del gobierno de Estados Unidos, pero viviendo en México. Se daba por sentado que el gobierno de Peña Nieto no iba a hacer nada por atraparlo. Finalmente es una persona que tiene mucha información sobre manejos financieros que también en los que pudo haber estado involucrado la campaña o la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces se entendía que Jorge Torres caía, digamos, bajo ese manto de complicidad, pero bueno, una vez terminado el gobierno, entrado un nuevo gobierno, pues digamos que no había ningún obstáculo para que finalmente fuera detenido. Exacto. Por último te pregunto, ¿y Rubén dónde está, Javier? Rubén está en la Cámara de Diputados, Rubén es diputado. Ah, sí, ¿es de diputado qué? Él es diputado federal, entró por la vía plurinominal. Él no está siendo señalado como parte de
de las irregularidades financieras que se cometieron en el sexenio de Humberto Moreira. Hay otras investigaciones que tienen que ver particularmente con su gubernatura, pero no con las que atañen en concreto a Jorge Torres y Humberto Moreira. Interesante dato, mira, los Moreira intocables entonces, pese a todos los escándalos, bueno, excepto estos dos funcionarios y lo que significa Javier Garza. Y sí, exactamente, cierro como empezamos. Unos salen, los de Sonora, y otros entran, los de Coahuila, mi estimadísimo. Así es. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Javier. Gracias, Luis Alberto. Un abrazo de vuelta. Igualmente, Javier Garza Ramos, para entender un poco de lo que está ocurriendo allá en Coahuila. Y quién era y por qué lo detuvieron. La red de complicidades, ¿no? A ver, está un artículo muy bueno ahí del Universal también, de Salvador García, y dice a grandes rasgos, ¿por qué Andrés Manuel no toca a Peña y sí a Calderón y sí a Fox, por ejemplo, ¿no? Hablando de, pues, la especie de pactos que ciertamente siempre ha dicho, nunca creó una expectativa, hay que reconocer eso, que López Obrador nunca dijo lo voy a perseguir en la campaña, ¿no? En la campaña se sostuvo con firmeza y lo ha cumplido, pero pues hay tanto que investigar del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay tanto que moverle, por ejemplo. La casa de